En este punto 5 de la teoría de alcoholes vamos a ver cómo preparar alcoholes a partir de carbonilos. Los alcoholes se pueden obtener por reducción de carbonilos utilizando el reductor de boro NaBH4, conocido como borohidruro de sodio, o el reductor de aluminio y litio LiLH4, que es el hidruro de litio y aluminio. Vamos a ver el ejemplo de la reducción de la propanona a 2-propanol utilizando el borohidruro de sodio disuelto en disolvente prótico, como puede ser agua o alcoholes. Esta reacción produce el 2-propanol. Los hidrógenos que posee el reductor de boro entran en el carbono de la propanona. Estos hidrógenos se comportan como hidruros. Son hidrógenos que presentan una gran polaridad negativa. Es decir, el enlace boro-hidrógeno está muy polarizado, de manera que tienden a atacar en forma de H-. Se unirán al carbono de la propanona, la carga pasará hacia el oxígeno, el cual se protonará con el hidrógeno ácido del etanol. Podemos ver un modelo molecular en el que la propanona es atacada por el reductor de boro, el cual aportará un hidrógeno al carbono, un hidruro al carbono, carbonilo, para formar el 2-propanol. Estos hidrógenos del reductor, uno de ellos entra en el carbono, es este que señalo aquí. La carga pasa hacia el oxígeno, el enlace pasa hacia el oxígeno y se protona con el etanol del medio. Es decir, tenemos una situación como esta. Estos hidrógenos se comportan en forma de H-, aunque no se generan en el medio H-, sino que el reductor los va a aportar al carbonilo, pero básicamente consiste en esto, y la carga pasa al oxígeno, el cual se va a protonar con el etanol del medio. Es decir, si tenemos aquí etanol, este oxígeno que recibe los electrones arranca los protones al etanol y se convierte en el alcohol final. Vamos a poner un segundo ejemplo de reducción con el otro reductor. La misma molécula de propanona se puede reducir también con el hidruro de litio y aluminio. La diferencia entre ambos reductores es que el hidruro de litio y aluminio tiene que estar disuelto en éter. No se puede poner con agua o con alcoholes. Requiere un disolvente que no posea hidrógenos ácidos y al que no ataque. Y para protonar el oxígeno, en la etapa final se añade agua ácida. El resultado es exactamente el mismo, se obtiene también el 2-propanol. Ahora vamos a ver la estructura de estos reductores. El reductor de aluminio y litio es una sal en la que tenemos una LH4- formando una sal con un litio positivo, y lo más importante de todo ello es la polaridad de estos enlaces. Vamos a ver el de boro, idéntica estructura, y de nuevo tengo señalado en rojo uno de los enlaces boro-hidrógeno, igual que aquí con el aluminio, y si nos fijamos en la polaridad, el aluminio va a tener polaridad positiva porque es un metal, y el hidrógeno más electronegativo tendrá polaridad negativa, de manera que este par de electrones se encuentran muy próximos al hidrógeno y alejados del aluminio. Es decir, es un hidrógeno que se puede ir de la molécula en forma de H-, de hidruro. En el caso del boro nos pasa exactamente igual. La polaridad del boro es positiva, la del hidrógeno es negativa, por tanto es una fuente de hidruros. Aunque, como podemos observar en el tamaño de los deltas, el enlace boro-hidrógeno es mucho menos polar, está menos polarizado. Eso hace que el reductor de aluminio sea mucho más enérgico, consigue reducir un gran número de compuestos orgánicos, mientras que el de boro básicamente se aplica a los aldehídos y cetonas. Esta enorme reactividad del reductor de litio y aluminio permite utilizarlo para convertir ácidos carboxílicos en alcoholes, siempre en éter y seguido de etapa de protones agua. Aportaría 2 hidruros al carbono del ácido carboxílico convirtiéndolo en alcohol, es decir, el ácido etanoico a etanol. Consigue reducir ésteres también a alcoholes. El etanoato de metilo se convierte también en etanol en esas mismas condiciones. Consigue abrir epóxidos, ataca con sus H- al carbono del epóxido polarizado positivamente abriéndolo, para obtener un alcohol también. Es capaz de reducir alcanos, los convierte en alcanos, ataca con H- mediante un mecanismo de tipo SN2 para conseguir un alcano.
Vamos a ver ahora el mecanismo por el cual actúan estos reductores. Volvemos otra vez a la propanona. Dibujamos el reductor de boro. Voy a señalar solamente uno de sus enlaces. Podemos pintarlo como vimos antes con los 4 enlaces boro-hidrógeno, pero represento solamente uno de ellos. ¿Qué situación tenemos? Tenemos un hidruro con una gran polaridad negativa, un hidrógeno con una gran polaridad negativa, a punto de ser un hidruro, de irse en forma de H-, y tenemos un carbono, el de la propanona, con polaridad positiva. Por tanto, el H- atacará como nucleófilo al carbono polarizado. Ese carbono polarizado cederá el enlace doble carbono-oxígeno, pasará al oxígeno, y ese oxígeno negativo arrancará protones al etanol. Si dibujamos aquí la molécula de etanol, ese enlace carbono-oxígeno muy polarizado, cuando el H- ataque al carbono, atacará a su vez al protón del etanol arrancando ese protón, y de ahí ya nos sale el producto final. El reductor aporta el hidrógeno que tiene el carbono y el etanol aporta el hidrógeno que tiene el oxígeno. Si hacemos lo mismo con el hidruro de litio y aluminio, tenemos un resultado idéntico. Enlaza aluminio-hidrógeno de una enorme polaridad. Eso permite que los hidrógenos ataquen en forma de H- de hidruros al carbono polarizado positivamente de la propanona. Ese enlace oxígeno-carbono muy polarizado pasa la carga al oxígeno, el cual queda con carga negativa. No va a poder protonarse porque no tenemos un medio prótico, lo tenemos en un medio éter, y por tanto quedará en forma de alcóxido. El aluminio que perdió su H- queda con carga positiva y se une al oxígeno. Para romper ese enlace oxígeno-aluminio y dejar libre el alcohol, hacemos una hidrólisis ácida. Por tanto, las condiciones de trabajo de ambos reductores son diferentes. El de boro va en un medio prótico que nos sirve para protonar el oxígeno del carbonilo y generar el alcohol. El de aluminio no puede ir en un medio prótico, no puede porque se descompone, se va a descomponer. Al final indico la reacción que lo descompone si lo ponemos en agua o en alcoholes. Por tanto, se ve obligado a ir en éter, a lo que hace imposible la protonación del oxígeno y requiere por tanto una etapa final de protones-agua. ¿Por qué el hidruro de aluminio y litio no puede disolverse en agua o en alcoholes, es decir, en moléculas que presentan hidrógenos ácidos? Porque ocurre esta reacción que voy a poner aquí, en la que se descompone para formar hidróxidos de aluminio y de litio. ¿En qué consiste esta reacción? Como sabemos, el reductor de aluminio, el LiAlH4, es un reductor en el que tenemos enlaces aluminio-hidrógeno muy polarizados. Es decir, estos H se encuentran en forma de hidruros. El agua, por su parte, presenta una gran polaridad positiva en sus hidrógenos. Por tanto, los H- del reductor van a arrancar los hidrógenos al agua, liberando H al medio. Estos hidrógenos, el del reductor y el ácido del agua, se unen entre sí, liberando moléculas de hidrógeno, generando hidrógeno. Y a su vez el aluminio se va a unir queda con 3 hidrógenos, con 3 H's, y se va a unir al OH. Va a ir reemplazando sus H-, sus hidruros, por los OHs que quedan libres procedente del agua. Esto, si lo continuamos, al final generará un LiAl OH4, es decir, reemplazará todos sus H- por OHs según vaya arrancando más hidrógenos a moléculas de agua. Esto tiende a formar LiOH y AlOH3, hidróxidos de litio y aluminio. Por lo tanto, nunca se puede poner el reductor de litio y aluminio en presencia de hidrógenos ácidos, ni en disolventes que contengan esos hidrógenos, ni añadirlo a moléculas que contengan hidrógenos ácidos, puesto que lo descomponemos. Siempre requiere la presencia de disolventes tipo éter.